La otra noticia tiene que ver con el discurso del presidente Gustavo Petro ayer, 1 de mayo. Las marchas tradicionales que siempre se hacen todos los años por parte de los sindicatos del Día de la Clase Obrera. El presidente de la República, para algunos, se adueñó de esa manifestación que todos los años se hace. Hizo un discurso bastante fuerte y la noticia, la más importante, rompió relaciones con el Estado de Israel. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva! el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. De inmediato, el Estado de Israel reaccionó a través de su canciller y dijo que el presidente colombiano se había puesto del lado equivocado de la historia. En un Twitter que fue publicado en español para que el mensaje le llegara al primer mandatario colombiano, dijo: la historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Una vez se conoce esta reacción, viene la del grupo terrorista Hamas. El grupo terrorista Hamas, que todavía tiene secuestrados más de 130 civiles israelíes. Este grupo terrorista, que violó más de 1.500 mujeres, quemó bebés vivos, asesinó a ancianos, en uno de los peores ataques contra el Estado judío desde el Holocausto, dijo lo siguiente: apreciamos profundamente la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con la ocupación, y consideramos que esta posición es una victoria para los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa. Una vez se conoce esta reacción, pues el canciller de Colombia, el canciller Murillo, tuvo que salir a matizar la decisión del gobierno colombiano de romper relaciones con Israel. Dice que esto no tiene que ver con los israelíes ni con la comunidad judía, sino que simplemente es un asunto de comunicación política y de diplomacia. La decisión que se tomó por el presidente y que venimos revisando desde hace casi 8 meses obedece a varios pronunciamientos y varios requerimientos que no han tenido eco entre los actores del conflicto. Eso no es tomado a la carrera, como algunos creen. Y para resolver este conflicto, no es el momento para la guerra, es el momento para la política y para la diplomacia. Y a eso le jugamos en este gobierno. Y por su parte, la Embajada de Palestina en Colombia pues agradeció el gesto del presidente Petro al haber roto relaciones con Israel, y esto dijo a través de una carta que se hizo pública a diferentes medios de comunicación, y es que le agradecen al jefe de Estado que haya roto las relaciones con el Estado judío. Y las reacciones de los expresidentes de la República: solamente el presidente Samper aplaudió la decisión. Otros expresidentes dijeron que era una decisión errada, porque esto no contribuye en nada a la solución de la guerra, ni tampoco a la posible consolidación del Estado palestino junto al Estado de Israel. ¿Qué dijo el expresidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz, Paula? Pues mire, si quiere empecemos a recorrer estas reacciones justamente por allí. Esto fue lo que publicó en la cuenta de X el expresidente Santos. Dice: en nuestro gobierno reconocimos al Estado palestino porque Colombia siempre ha defendido la solución de los dos estados. Ese sigue siendo, y hoy más que nunca, el único camino para que israelíes y palestinos puedan convivir en paz. Romper relaciones con Israel para nada contribuye a esa solución y tiene consecuencias negativas para los colombianos. Nuestra política exterior debe siempre defender la solución pacífica de los conflictos. El otro expresidente que se pronunció en una carta fue César Gaviria. Dijo: quiero llamar la atención que en la solicitud de que todos los países del mundo rompan relaciones con Israel, solo nos acompaña Irán. Eso es una excepcional demostración de antisemitismo
que no tiene antecedentes en el convulso mundo en el que vivimos, ni corresponde a los intereses de Colombia, ni refleja la opinión de la mayoría de los colombianos. Bueno, por su parte, el expresidente Andrés Pastrana tildó al presidente Petro de antisemita y aseguró que este tipo de decisiones afecta al país en aspectos críticos como la seguridad nacional. El presidente Petro ha demostrado ser un antisemita. ¿A quién se le ocurre, en qué mente se le puede ocurrir comparar el Holocausto y decir que los israelíes son como Hitler, que se comparan los israelitas como Hitler y el Holocausto? ¿En qué cabeza puede caber eso? Segundo, que hay un tema muy grave y es el que tenemos que mirar, no solamente el tema político y el tema comercial, sino el tema de lo que es la seguridad y la soberanía de Colombia. Hoy buena parte de todo el equipo militar viene de Israel y si se rompen las relaciones con Israel, hoy Colombia va a quedar absolutamente desprotegido. En esa misma línea, el expresidente Iván Duque también reaccionó. Dice que romper relaciones con Israel, relaciones históricas, es una afrenta al pueblo judío y muestra arrogancia e ignorancia en el manejo de la política exterior. Israel ha luchado históricamente por su existencia y el pueblo palestino por una solución pacífica que jamás ha evitado por su estructura sanguinaria. Y el expresidente Ernesto Samper señaló que el rompimiento de relaciones con Israel anunciado por el presidente Petro no significa un alejamiento de la línea histórica colombiana de reconocer la condición de estados de los dos países, sino un grito desesperado para que el mundo pare el genocidio de Netanyahu en Gaza. Y el expresidente Álvaro Uribe también reaccionó y dijo que romper relaciones con Israel es tan errado como hipotéticamente haberlas roto con Palestina. Queremos que Israel y Palestina se reconozcan mutuamente como estados, que vivan en paz. Hace daño romper las relaciones con Israel, como ocurriría si se rompieran con Palestina. Debemos ponernos de pie para evitar el rompimiento constitucional desde la arenga callejera. Esta fue una noticia de carácter mundial. En los Estados Unidos, varios congresistas recibieron muy mal la decisión del presidente Gustavo Petro. Claro, además, entre otras cosas, porque Estados Unidos pues está apoyando a Israel. Mire, lo que dicen desde este país, pues son las reacciones que se dan desde las diferentes posiciones políticas. No se hicieron esperar. A través de sus redes sociales se han manifestado senadores republicanos que han rechazado la decisión de Gustavo Petro de romper estas relaciones. Lo han comparado con Chávez y con Nicolás Maduro. El senador republicano Marco Rubio fue uno de los primeros en reaccionar. Hoy el presidente de Colombia, partidario de Hamás, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Es muy triste ver que un país tan increíble, de personas que tanto han sufrido a manos de los narcoterroristas, esté actualmente gobernado por un simpatizante terrorista que quiere ser la versión colombiana de Hugo Chávez. El representante por Florida, Carlos Jiménez, también lo comparó, pero con Nicolás Maduro. Hoy Gustavo Petro ha demostrado que tiene más en común con Nicolás Maduro que con Estados Unidos. Israel es la única democracia en el Medio Oriente y el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región. Desde el Congreso Federal denunciamos su decisión patética. La congresista María Elvira Salazar también criticó la decisión de Gustavo Petro. He alertado sobre la peligrosa actitud de Petro con los judíos. Ahora romperá relaciones con Israel aliándose a las tiranías de Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como todo marxista, desvía la atención de su desastroso gobierno alimentando el antisemitismo deleznable. El senador Mario Díaz Balart recordó el pasado de Petro y cuestionó su autoridad moral para criticar a otros líderes por genocidio o violencia. Petro anunció que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a que Israel tiene un presidente genocida. Irónico viniendo de una persona que pasó 10 años como miembro de la guerrilla terrorista M-19 de Colombia. Incluso durante uno de los actos más sangrientos del país, el asedio al Palacio de Justicia que mantuvo como rehén a la Corte Suprema de Colombia, dejando 94 muertos. Y en Colombia, en el Congreso, hubo reacciones divididas. El pacto histórico, los partidos de gobierno respaldaron la decisión del presidente, dicen que ya era hora que esto sucediera. Desde la oposición lo critican y dicen que Colombia cambió con esta decisión de bando. Ya no está con Estados Unidos y los aliados, sino que está con el otro eje.
Esto tiene serias implicaciones sociales, económicas y en temas de seguridad y defensa para nuestro país. 3. El doble rasero de Gustavo Petro angustia. Los argumentos que esgrime para romper relaciones con Israel bien valdrían para romper relaciones con Rusia, Venezuela, Cuba e Irán, sus nuevos aliados. En primer lugar, nuestro gobierno ha condenado todas las formas de violencia que hay hoy en el territorio israelí y palestino, y en general en la región del Medio Oriente. Especialmente se ha condenado las acciones terroristas de Hamas contra el pueblo judío, pero también los ataques de Irán. Rechazamos el doble rasero del presidente de la República en materia de relaciones internacionales. Y es que mientras calla frente a la agresión injustificada de Rusia frente a Ucrania, respalda y acolita al dictador venezolano, decide romper relaciones diplomáticas con Israel. Lo apoyamos porque somos unos convencidos que la paz debe de reinar en todo el mundo y la paz en Medio Oriente. No es posible, yo no concibo la idea de continuar con unas relaciones con un Estado sionista, un Estado que ha violado horriblemente los derechos humanos en Palestina. La decisión de Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel obedece a instrucciones que le dan del eje del mal, desde Irán, Hezbollah, Hamas, su matrimonio con Maduro desde Venezuela, también las mismas órdenes desde Cuba. Este eje del mal nos ubica a nosotros en una situación de países parias, de narcoestados, de barbarie. Esto va a terminar debilitando nuestra capacidad de defensa en las fronteras. Bueno, eso hace parte, digamos, de la soberanía, de la autonomía que tienen los diferentes gobiernos. Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con eso, pero lo que sí es nosotros, que venimos de un conflicto, que yo soy firmante de un acuerdo de paz, no hay ninguna guerra buena. Es mejor, preferiblemente, un tratado imperfecto que una guerra perfecta. La solución a ese problema del conflicto palestino-israelí es el diálogo, es la negociación. Ahí están las reacciones de lado y lado, de las dos caras de la moneda, de lo que pasa en la política colombiana. Hay implicaciones en la parte económica, pero sobre todo, dicen, las más delicadas en la parte militar, porque Israel tiene una injerencia directa sobre los aviones de combate colombianos, son israelíes y prácticamente quedan en tierra, luego nuestra defensa aérea queda seriamente lesionada, aunque esos aviones ya estaban bastante viejos y los paraditos y sin a cambiar. Sí. Eso quedó en veremos, tampoco se sabe si vamos a tener aviones para defendernos. Y lo otro, los temas de comunicaciones e inteligencia, donde Israel es fundamental. Pero de todas maneras se trata de implicaciones que tienen todo que ver con la seguridad nacional. Estamos hablando de transferencia de conocimiento, de asesoría, de entrenamiento, incluso de patentes y de licencias para fabricar cierto tipo de armamento aquí en Colombia, como pasa con los fusiles Galil. Y una de las preguntas que queda en el aire es entonces cuál va a ser el futuro de esos contratos que hoy están vigentes. La ruptura de relaciones con Israel no solo afectará lo comercial, también lo hará en gran medida en el campo militar. Es bien sabido que varios de los equipos de las fuerzas militares colombianas son de fabricación israelí, pero además la dependencia de nuestro país con Israel en lo armamentístico no solo se refiere a las armas, también al entrenamiento, asesoría y capacitación que tradicionalmente nos ha ofrecido Israel. Uno de los equipos que más requerimos de ese país es el fusil Galil que utilizan nuestras fuerzas militares. En ese sentido, Israel hace años le ha venido proporcionando la patente a Indumil para fabricarlo en territorio nacional. El general Guillermo León, quien fuera comandante de la Fuerza Aérea, señaló que la decisión del presidente tiene consecuencias no solo de tipo táctico. Se han adquirido capacidades en el tema de seguridad y defensa que en caso y dependiendo del alcance que le dé el gobierno a esta decisión pueden afectar y tendrán repercusión en los temas de seguridad para nuestro país. Es conocido que nosotros tenemos equipos y tecnología israelí y que esta afectación va a tener repercusiones
en el nivel estratégico e inclusive en el nivel táctico. Con el amplio conocimiento que el general León tiene en aviación, aseguró que con la ruptura de relaciones será inminente la salida más rápida de circulación de los aviones de combate Kafir. Si bien ya estamos en ese proceso, porque ya empezó el proceso de la salida de la flota, se va a acelerar más al no contar con el respaldo en los temas de mantenimiento, de flujo de repuestos, que verían o no obligarían a que la flota se parara en menor tiempo. Pero no es lo único en lo que Colombia se afectaría en aspectos de defensa. En temas de inteligencia e intercambio de información que ayuda a contrarrestar amenazas, sumado a las asesorías y capacitaciones, también quedaría un vacío. Hay intercambio de información en las comunidades de inteligencia. Eso le ayuda a uno que cuando uno advierte un peligro para un país que es amigo, pues obviamente le cuentan, ojo, mire, tenemos esta información. Eso se puede ver afectado, por supuesto, porque ya a Colombia declararse que no es un país amigo, pues no vamos a tener acceso a información que en algún momento ellos puedan conocer y que proteja nuestros intereses. También hay que nombrar los contratos que actualmente están vigentes con Israel. En este momento, todas las fuerzas, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tienen convenios de compra de equipos de comunicaciones y de artillería pesada para contrarrestar las amenazas de grupos al margen de la ley. El general León habló de lo que podría pasar con dichos contratos. La afectación es en todas las fuerzas, empezando por el caso del Ejército, donde tenemos unos contratos en camino que están en ejecución, como es la artillería autopropulsada, que fue firmada bajo este gobierno. El caso, por ejemplo, de la defensa antiaérea para la Fuerza Aérea. E igualmente la protección del espectro electromagnético, que también fue un contrato que se firmó recientemente. El alto oficial señaló que al romperse las relaciones, el país tendría que empezar a buscar nuevos mercados para que las fuerzas militares se fortalezcan en equipos que tradicionalmente nos ha vendido Israel, tales como baterías antiaéreas, radares, baterías de tanques, fusiles, misiles de artillería pesada, misiles Spike y, por supuesto, el reemplazo de los Kafir. Sabemos que si a futuro, sí creo que ya no hay ninguna duda de que no van a haber más compras hacia el gobierno de Israel. Por lo tanto, se va a requerir empezar a buscar en los mercados qué empresas tienen estas capacidades para suministrarlas hacia futuro. Consultando con más expertos, estos concluyeron que la decisión del presidente Gustavo Petro puede incluso afectar las relaciones con Estados Unidos y con la OTAN. Lo anterior eventualmente significaría empezar a adquirir capacidades armamentísticas a Rusia o China, lo cual redundaría en un viraje de la alineación geopolítica con respecto a lo que ha venido siendo el relacionamiento tradicional con países como Estados Unidos e Israel. Esto en el ámbito militar, de la cooperación, compra-venta de armas, pero también en el campo económico tiene serias implicaciones, porque Colombia tiene un tratado de libre comercio con Israel. Si bien Colombia e Israel tienen un TLC suscrito, es un acuerdo que tiene vida propia, continúa vigente a pesar del rompimiento de relaciones diplomáticas, pues sí preocupa que ese mal ambiente en la parte diplomática termine por dañar el relacionamiento comercial. Hay que entender que Colombia ha venido desarrollando un comercio cada día más diversificado con Israel. Allí tenemos productos no solamente como el carbón, las esmeraldas, las flores, el café, sino galletería, confitería, productos de papel. Y en el mismo sentido se pronunció también el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en su cuenta de X. Recordó que las relaciones entre los dos países se tienen que ver con las relaciones entre sus pueblos, sus economías, sus ciudadanos y entre sus culturas. Las relaciones del pueblo de Colombia con el pueblo de Israel han sido estrechas y fuertes en muchos aspectos, entre ellos la presencia de miles de sus ciudadanos en nuestro país. No podemos estar de acuerdo con la intención de romper relaciones diplomáticas con Israel. Les acabamos de mostrar a ustedes un panorama general de lo que sucedió aquí en Colombia, de lo que sucede en los Estados Unidos.
Volviendo al tema colombiano, la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel. Pues a Colombia la deja un escalón abajo, dicen los expertos, porque Petro, que podría tener un papel protagónico internacional que le ayudaría, que le serviría, que él lo quería, pues ahora no va a ser tomado en cuenta, porque está viendo solamente por un ojo de la historia. Es el único presidente que no ha condenado lo que hizo Hamas. Rompe con Israel, se pone de un lado de la historia. Así no puede ayudar a hacer ningún tipo de acuerdo por la liberación de los secuestrados, punto y aparte, como dice usted, hay un colombiano que está secuestrado allá. No, es cierto, y por eso aquí es realmente importante preguntarse un poco en la línea de lo que decía el expresidente Santos, si esta decisión que toma Colombia contribuye en algo a resolver el conflicto en la Franja de Gaza. Realmente la respuesta a esa pregunta es seguramente no. Colombia debería estar propendiendo más bien por abrir esos caminos que lleven a una solución de los dos estados, que es por lo que ha trabajado no solamente Colombia, la comunidad internacional desde hace un buen tiempo. Y mire que decía el canciller Murillo, no es el tiempo de la guerra, es el tiempo de la diplomacia y la política. Bueno, entonces, ¿por qué no le aplicamos diplomacia y política, no? Y nos cambió de bando. Esto nos saca del bando de los aliados norteamericanos, europeos, y nos pone en el bando de Rusia, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. Colombia es un país que está acostumbrado a mirarse bastante el ombligo, como que muy poca gente se preocupa de la política internacional y de nuestro lugar en el mundo, pero hay decisiones que son trascendentales, hay decisiones de política internacional que tienen grandes implicaciones, no solo para ubicarnos en el mundo, sino también para efectos domésticos. Y esta decisión tiene tres características a mi juicio. Una, es inconsistente. Dos, es ineficaz para el propósito que persigue, y tres, es muy perjudicial para Colombia. Y vamos por partes, arrancando con la inconsistencia. Por una parte, como lo decía Giovanni, el presidente Petro no ha condenado, no condenó oportunamente, no condenó en su momento los actos de Hamas en territorio israelí en el 7 de octubre del año pasado. Unos actos horribles, más de 1.200 víctimas mortales, los secuestrados, una arremetida contra la población civil, es decir, violación tras violación tras violación del derecho internacional. No quiere decir que la respuesta de Israel haya sido mejor. La respuesta de Israel, si hablábamos de 1.200 víctimas en el caso del 7 de octubre, ya va ascendiendo a más de 32.000 víctimas en la Franja de Gaza. También atacando población civil, también yéndose más allá de la noción de proporcionalidad que debería gobernar esta clase de actos y defensas. Por supuesto, Israel tiene derecho a defenderse, pero guardando proporcionalidad y protegiendo a la población civil. Toda esa situación tremenda, terrible de un lado y del otro, se resuelve con esta decisión del presidente Petro, inconsistente por no haber condenado originalmente a Hamas, inconsistente porque celebra o por lo menos se queda callado y a veces dice que está del lado de Rusia en sus actos en Ucrania. Es decir, que mientras con Rusia no hay ningún tipo de miramiento, para este caso sí hay una serie de procesos que generan indignación en el gobierno colombiano. Esa inconsistencia, ¿por qué digo que es ineficaz a la larga? Lo decía Paula, muy probablemente esto no haga cosquillas al conflicto internacional. Hay mucha gente en el mundo que está indignada con lo que está sucediendo, con lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, con lo que viene sucediendo desde entonces en la Franja de Gaza. Ha generado conflictos en Estados Unidos, ya lo habíamos visto, posiciones dentro de las universidades en Estados Unidos. Va a jugar un rol fundamental en las elecciones de Estados Unidos este tema de Israel y la Franja de Gaza. Asimismo en América Latina. Sin embargo, no todo el mundo agarra y dice, mi solución es romper relaciones con un país o romper relaciones con otro. Es más, las relaciones diplomáticas, las relaciones son las que permiten que los países tengan algún tipo de influencia. Como lo decía Giovanni también, hasta cierto punto había alguna ilusión de que el presidente Petro pudiera tener algún nivel de influencia por su cercanía y buena relación con los palestinos. Sin embargo, aquí se retiró. Al romper relaciones se retira. ¿Quiénes se han retirado y quiénes han roto relaciones en América Latina? Venezuela, Bolivia y Colombia. Así está la diplomacia regional y así está Colombia metida dentro de esto. ¿Y por qué digo que fuera de ser inconsistente e ineficaz, sí termina siendo muy perjudicial para Colombia? Véanlo ustedes han visto las distintas declaraciones. Por una parte, rompe también con una tradición de Colombia
respecto a este conflicto, de buscar la solución de los dos estados, que coexistan el Estado de Israel y el Estado palestino. Y esa solución no la está buscando, en este caso el gobierno colombiano, no la está defendiendo, no la está apoyando, pero mucho más allá. Los problemas que esto trae para la seguridad en Colombia, en la nota de Paula ustedes vieron exhaustivamente los fusiles, las aeronaves, los Kafir, la inteligencia, lo que provee Israel en inteligencia, pero lo que es peor, nos ha puesto del lado que nunca queríamos estar. Habrá gente que dice, no, es que los progringos, que qué sé yo y que sí sé cuánto. Bueno, pues entonces empecemos a discutir los proiraníes, los prorrusos, los prochinos. ¿A dónde va a quedar Colombia en términos de geopolítica internacional en esta división? Habría sido mejor mantenerse con relaciones con ambos gobiernos y jugar a lo que debería jugar Colombia, que es intermediar y buscar soluciones que fueran amigables. Ojalá que esto no termine generando todos los daños que parece que va a generar en Colombia misma.